Hola, ¿te has dado cuenta de que trabajas más que nunca y aún así todo cuesta el doble? Comprar una casa es un sueño lejano y tener hijos casi un lujo. Antes, una familia podía vivir con un solo sueldo, ahora necesitas dos y aún así apenas llegas a fin de mes. Mientras tanto, nos dicen que la sociedad avanza, que vivimos mejor que nunca. ¿Seguro? ¿Y si te dijera que esto no es casualidad? ¿Y si todo estuviera planificado desde hace décadas? Hoy vamos a hablar de cómo un plan que arrancó hace 50 años cambió la estructura social y económica de todo el mundo. Vamos allá. Años 70. Guerra Fría. Estados Unidos estaba preocupado por una cosa, la superpoblación. La solución, el informe Kissinger, un documento secreto que proponía controlar la demografía en países en desarrollo a través de la educación, los medios y el cambio de roles de género. ¿Por qué? Porque más gente significa más demanda de recursos y eso podría afectar a los intereses de las potencias. En 1974, Kissinger redactó el NSSM 200, donde recomendaba medidas para reducir la natalidad en países clave como México, Brasil, India y Colombia. Desde entonces, gobiernos y organismos internacionales impulsaron políticas de anticoncepción, educación en planificación familiar y sobre todo un cambio cultural que alteraría la estructura social para siempre. Pero no se trataba solo de reducir la natalidad en el presente. El plan tenía un alcance a largo plazo. En los informes de seguimiento de los años 80 y 90 se establecieron metas concretas. Disminuir la tasa de crecimiento poblacional a menos del 2% en los países en desarrollo para el año 2000 y asegurar que las nuevas generaciones interiorizaran ese cambio como parte de su cultura. Esto no solo se hizo con campañas de planificación familiar, sino también con la incorporación de estos valores en los sistemas educativos de los países objetivo. Desde finales de los 70, los medios de comunicación comenzaron a reforzar un mensaje claro. Tener hijos significaba menos libertad, menos dinero y menos oportunidades. Al mismo tiempo, se vendía la idea de que la mujer debía trabajar fuera del hogar para alcanzar su realización personal. El resultado, la tasa de natalidad comenzó a desplomarse. Países como España, Italia o Japón vieron como el número de hijos por mujer cayó por debajo del nivel de reemplazo generacional en los años 80 y 90, tendencia que sigue hasta hoy. Al mismo tiempo, la entrada masiva de mujeres al mercado laboral tenía otro propósito clave: aumentar la oferta de mano de obra. Cuantos más trabajadores disponibles, más fácil es para las empresas mantener los salarios bajos. Entre 1980 y 2000, los ingresos reales de los trabajadores se estancaron en muchos países, mientras que el costo de la vida subía sin freno. Pensemos que antes, una familia podía mantenerse con un solo ingreso, pero desde los años 80 las condiciones cambiaron. Las mujeres fueron impulsadas a trabajar fuera del hogar, lo que en principio parecía una victoria, pero en realidad convirtió el trabajo en una obligación para mantener el nivel de vida. Ahora, la mayoría de las familias necesitan dos ingresos para sobrevivir, lo que significa menos tiempo para criar a los hijos y un aumento del consumo de bienes y servicios. Además, con la mujer en el mercado laboral, se generó una nueva estructura social donde la independencia personal pasó a ser más importante que la estabilidad familiar. La familia tradicional comenzó a verse como un concepto anticuado y se promovió un modelo de vida individualista, donde el consumo y la autosuficiencia se convirtieron en los valores principales. A esto se sumó un encarecimiento progresivo del acceso a la vivienda. En los años 70, una casa costaba el equivalente a 3 o 4 años de salario medio. Para los años 2000, esa cifra ya se había disparado hasta 7 o 10 años en muchos países. ¿Por qué? Porque con más trabajadores y más familias con dos ingresos, los precios podían subir sin freno. Esto hizo que comprar una vivienda pasara de ser un derecho accesible a convertirse en un lujo inalcanzable para muchos jóvenes. Y es que poco después, a partir de los años 90, el acceso a la vivienda se volvió un desafío. Los salarios dejaron de crecer y el costo de vida subió sin control. Mientras tanto, la idea de tener hijos comenzó a verse como un sacrificio que pocos podían permitirse. A esto se sumaron nuevas narrativas que promovían estilos de vida sin compromisos, en los que formar una familia pasó a un segundo plano. En este punto, los efectos de las políticas iniciadas en los 70 ya eran evidentes. En países como España, la tasa de natalidad cayó por debajo del 1,5 en los años 90 y hoy está en mínimos históricos. La dependencia de las familias del crédito aumentó exponencialmente y la estabilidad económica se convirtió en una rareza.
Las sociedades pasaron de modelos basados en la familia a estructuras cada vez más individualistas, donde el consumo era el principal motor de la economía. Hasta ahora hemos hablado de cómo este proceso transformó las sociedades occidentales. ¿Pero qué pasó con España? Aquí los efectos fueron especialmente profundos. Durante el franquismo, el país vivía bajo un modelo en el que la familia tradicional era la base de la sociedad. El acceso a la vivienda era relativamente asequible y la estructura económica permitía sostener un hogar con un solo sueldo. Sin embargo, tras la muerte de Franco en 1975 y la llegada de la transición, todo cambió a gran velocidad. Con la llegada del PSOE al poder en los años 80, España abrazó las políticas globalistas impulsadas desde Estados Unidos y Europa. Se abrieron las puertas a reformas económicas que acabaron con la estabilidad laboral. Se promovió un modelo de vida individualista y se insertaron cambios culturales profundos. En esta etapa, la natalidad en España comenzó a caer de forma acelerada. De un promedio de 2,8 hijos por mujer en 1975, la tasa cayó por debajo del 2 en los años 80 y descendió hasta 1,2 en los años 90. Y es que el mercado laboral dejó de ser lo que era. Antes, un empleo significaba estabilidad, pero en los años 80 las reglas cambiaron. Se introdujeron los contratos temporales y la precariedad laboral pasó a ser la norma. Formar una familia dejó de ser una decisión sencilla porque, ¿cómo vas a comprometerte a largo plazo si no sabes cuánto tiempo durará tu contrato? La vivienda, otro pilar de la estabilidad familiar, también dejó de ser accesible en España. En 1975, comprar una casa costaba lo equivalente a 3 años de sueldo. Pero a medida que los salarios se estancaban y la especulación inmobiliaria crecía, la compra de una vivienda pasó a requerir hasta 8 veces el salario anual. Para muchos, la única opción fue alquilar o hipotecarse de por vida. Y por si fuera poco, las leyes también desempeñaron su papel. En 1985 se aprobó la legalización del aborto bajo ciertos supuestos, con el argumento de dar más derechos a la mujer. Pero este fue solo el primer paso. En 2010 la legislación se amplió, consolidando un modelo que, junto con la crisis económica y la precariedad, llevó a que cada vez más mujeres optaran por no tener hijos. A finales de los 90, España ya era uno de los países con menor tasa de natalidad del mundo. La idea de formar una familia dejó de ser una prioridad, y en su lugar los medios de comunicación y el sistema educativo promovieron otros valores: independencia personal, éxito profesional y consumo. Las series, el cine y las campañas institucionales repetían constantemente que el verdadero camino era el individualismo. El resultado, una sociedad en la que el matrimonio y la maternidad pasaron a un segundo plano. Al final, todos estos cambios no tardaron en generar efectos devastadores. A medida que la natalidad caía, la población española comenzó a envejecer rápidamente. Esto provocó un déficit de jóvenes en edad de trabajar, lo que llevó a los gobiernos a fomentar la inmigración como solución. Sin embargo, la entrada masiva de nuevos trabajadores no resolvió el problema, sino que lo agravó al presionar aún más los salarios a la baja y generar nuevos desafíos en términos de integración y sostenibilidad del sistema de bienestar. Por otro lado, la dependencia del crédito se volvió norma. La vivienda pasó de ser un derecho asequible a convertirse en un lujo, con hipotecas a 30 o incluso 40 años. Las generaciones más jóvenes, lejos de poder aspirar a la estabilidad económica de sus padres y abuelos, crecieron en un entorno de precariedad laboral, bajos salarios y una economía donde todo estaba diseñado para el endeudamiento. Y mientras tanto, los gobiernos continuaban con su política de reformas y ajustes, sin dar respuestas reales a los problemas que ellos mismos habían contribuido a crear. Se hablaba de modernización, de competitividad, de Europa, pero lo cierto es que para la mayoría de la población la vida se hacía cada vez más difícil. Y es que, si miramos todo en conjunto, cuesta creer que estos cambios hayan sido el resultado de una simple evolución social espontánea. La ingeniería social aplicada desde los años 70 ha conseguido transformar España hasta hacerla irreconocible. Con la natalidad en mínimos históricos, el acceso a la vivienda convertido en una barrera insalvable y un mercado laboral precario, todo apunta a que estos cambios no fueron meras coincidencias, sino parte de una estrategia planificada con décadas de antelación. Hoy en día, España enfrenta un dilema: continuar en este modelo de consumo, precariedad e individualismo, o replantear sus prioridades y tratar de recuperar el equilibrio social y económico perdido. ¿Se puede revertir este proceso o ya es demasiado tarde? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más contenido como este.